Vamos a corregir las oraciones coordinadas que hemos señalado de la página 93. La primera oración: he terminado de limpiar el hule de la mesa, alzo los ojos y me veo reflejada con un gesto esperanzado en el espejo. Podemos comprobar que tiene tres verbos: he terminado de limpiar, que es una perífrasis verbal resultativa, alzo y, por último, veo. Como tiene tres verbos, vamos a saber que va a tener tres oraciones. Lo que tenemos que fijar es que entre la oración 1 y la oración 2 están unidas por una coma, y la oración 2 y la oración 3 por el nexo conjuntivo, la conjunción coordinada copulativa y. Por lo tanto, al ser tres oraciones y terminan las dos últimas con el nexo y, diremos que es una oración compuesta por tres oraciones coordinadas copulativas. Una vez que hemos hecho eso, acordaos que ya nos fijamos simplemente en cada una de las oraciones de forma separada. Vamos a pasar primero a la oración 1. He terminado de limpiar el hule de la mesa. Ya hemos dicho que el núcleo del predicado es la perífrasis he terminado de limpiar. El sujeto está omitido y es la primera persona del singular, y el hule de la mesa me indica aquello que voy a limpiar, ¿vale? Lo que estoy limpiando, he terminado de limpiarlo. Se puede sustituir por lo tanto es el complemento directo. Es como el complemento directo es un grupo nominal, pues al analizarlo veremos que el artículo el funciona de determinante, el sustantivo hule funciona de núcleo y el grupo preposicional de la mesa complemento del nombre. Dentro del complemento del nombre vemos que la preposición es el enlace y el grupo nominal, la mesa, el término. Dentro de ese grupo nominal tenemos el artículo la, que funciona de determinante, y el sustantivo mesa, que funciona de núcleo. Por último, decir que todo el grupo verbal funciona de predicado, en este caso es un predicado verbal. Bien, la segunda oración, alzo los ojos, está compuesta por el verbo que funciona de núcleo del predicado alzo, el sujeto vuelve a estar omitido, sería la primera persona del singular, y el predicado, pues alzo los ojos, un predicado también verbal. En este caso, ¿qué es lo que alzo? Alzo los ojos, los alzo. Por lo tanto, el grupo nominal los ojos funciona de complemento directo. Dentro de él, el artículo los funciona de determinante y el sustantivo ojos de núcleo. Por último, acordaos que las coordinadas dejábamos el nexo fuera de cualquier oración, por lo tanto, i es el nexo, una conjunción que funciona de nexo. Y la última oración, la oración 3, me veo reflejada con un gesto esperanzado en el espejo, estaría formada por el núcleo que es el del predicado, que es el verbo, veo, otra vez el sujeto omitido, la primera persona del singular, y todo lo que no es sujeto es el grupo verbal predicado, en este caso predicado verbal. Me veo, a mí es un pronombre reflexivo, en este caso funciona de complemento directo. Repasad los pronombres reflexivos y os acordaréis que siempre van a funcionar de complemento directo, a menos que haya un complemento directo en la oración, que entonces van a funcionar de complemento indirecto. El adjetivo reflejada, en este caso, sería complemento predicativo del sujeto, puesto que concuerda con él. Con un gesto esperanzado sería un grupo preposicional que funciona de complemento circunstancial de modo, y ya analizamos ese grupo preposicional con el enlace, la preposición, el término, el grupo nominal, el artículo un, que es determinante, el sustantivo gesto de núcleo y esperanzado del adjetivo de complemento del nombre. Y en el espejo me indica el lugar donde me veo reflejada, por lo tanto será el grupo nominal complemento circunstancial de lugar. La siguiente oración: no hacía ruido, pero yo sentía sus latidos desde la gran mesa de tapete. Pues lo primero que vamos a hacer, como siempre, es ver cuántos verbos tiene. En este caso, el verbo hacía y el verbo sentía. Por lo tanto, van a haber dos oraciones, y como la conjunción que funciona de nexo es pero, pues sabemos que la relación que hay entre esas dos oraciones es de coordinadas adversativas. Insisto, una vez hecho eso, ya analizamos las oraciones como si fueran oraciones simples. No me voy a parar mucho más en el análisis de las oraciones simples, puesto que eso supone que ya las controláis, y si no, pues repasáis todos los ejercicios que tenemos del año pasado. Bien, en la oración 1, no hacía ruido, el adverbio no es un modificador oracional de negación, y ruido
es lo que hacía ruido, lo hacía, por lo tanto el complemento directo. La oración 2, yo sentí, perdón, y el sujeto está omitido, en este caso es la tercera persona del singular. La oración 2, yo sentía sus latidos desde la gran mesa de tapete, pues el núcleo sería el verbo, sentía, el sujeto en este caso si está presente sería el pronombre yo, será el grupo nominal sujeto, el núcleo lógicamente es el pronombre, y el grupo verbal predicado es el resto de la oración, sentía sus latidos desde la gran mesa del tapete. Dentro de ese predicado tenemos un complemento directo, sus latidos, y un complemento circunstancial de lugar, que es el grupo nominal desde la gran mesa de tapete. Me está mirando una niña de 8 años y luego una chica de 18 resucita del fondo del espejo. Volvemos a ver que en este caso hay dos verbos, la perífrasis verbal de gerundio aspectual durativa está mirando y el verbo resucita. Como el nexo que las une es la conjunción y, pues diremos que se trata de una oración compuesta por dos oraciones coordinadas copulativas. La oración 1, me está mirando una niña de 8 años, ya hemos dicho, el núcleo sería está mirando. Me está mirando, el me funciona de complemento directo. Acordaos que cuando se puede sustituir, para saber si el me, si el pronombre personal átono funciona de complemento directo o indirecto, lo mejor es ponerlo en tercera persona. En este caso está mirando a mí, si fuera en vez de a mí, a ella la está mirando. Por lo tanto, el me funciona de complemento directo. Y una niña de 8 años, si hacéis la concordancia, veréis que está mirando una niña de 8 años o están mirando, si lo ponemos en plural, me cambia también a plural, unas niñas de 8 años. Por lo tanto, la parte de la oración que concuerda en número y persona con el verbo siempre va a ser el sujeto. Una niña de 8 años es el grupo nominal sujeto. Y sería el nexo, y funciona la conjunción que funciona de nexo. Y por último, la oración 2, luego una chica de 18 años resucita del fondo del espejo. Vemos que el núcleo del verbal es resucita, el sujeto de ese núcleo sería una chica de 18 años, sería el grupo nominal sujeto, y el predicado, pues el resto, luego resucita del fondo del espejo. Es un predicado verbal. Luego me indica tiempo, por lo tanto es un adverbio que me indica tiempo, por lo tanto va a funcionar de complemento circunstancial de tiempo, y del fondo del espejo me indica lugar, y es un grupo preposicional que funciona de complemento circunstancial de lugar. Fijaos que para analizarlo bien, los artículos contractos del los separamos y decimos que es de él, de preposición y el artículo, en los dos casos que hay dentro de ese sintagma. La siguiente oración se las solía recibir en el comedor, se sentaban en unos butacones de terciopelo verde y el tiempo empezaba a rebosar ansioso y prisionero contra las paredes. Vemos que está compuesta por tres oraciones porque aparecen tres verbos. Solía recibir, se sentaban y empezaba a rebotar. Aquí vamos a ver diferentes tipos de se. Os recuerdo que los estuvimos viendo el año pasado y tenéis un enlace en el aula virtual, en la parte de morfosintaxis, donde se explica muy bien. Bien, esas tres oraciones están unidas primero por una coma y después por una conjunción y, por lo tanto, se trata de una oración compuesta por tres oraciones coordinadas copulativas. La oración primera se la solía recibir en el comedor, tiene un verbo, el núcleo del predicado que va a ser la perífrasis verbal, solía recibir, y esa perífrasis carece de sujeto, no tiene, porque el se es una marca de impersonalidad. En este caso lo incluiríamos dentro del verbo. El complemento directo sería las y en el comedor el complemento circunstancial del lugar, un grupo preposicional. La segunda oración, se sentaban en unos butacones de terciopelo verde, tiene como núcleo el verbo se sentaban. En este caso se aparece un sujeto, fijaos que está en plural, sería la tercera persona del singular, está omitido. Y el se ahora es una marca de verbo pronominal. Sentarse es un verbo de movimiento y estaría dentro de los verbos pronominales. En unos butacones de terciopelo verde es un grupo preposicional que funciona de complemento circunstancial de lugar. Por último, el tiempo empezaba a rebotar ansioso y prisionero contra las paredes.
tiene como núcleo la perífrasis verbal empezaba a rebotar, el tiempo es el grupo nominal sujeto y todo lo demás, como siempre, es el grupo verbal predicado. Ansioso y prisionero son dos adjetivos, es un grupo adjetival compuesto por dos núcleos, el adjetivo ansioso, el adjetivo prisionero y la conjunción y, que funciona de nexo, de unión entre esos dos núcleos. Pues funciona en este caso como es un adjetivo que concuerda con el sujeto, el tiempo, pues es un complemento predicativo del sujeto. Contra las paredes es un grupo preposicional y funciona de complemento circunstancial de lugar. La siguiente oración: ese fantasma sabio y providencial no se ha cansado nunca de velar por mí y de advertirme contra las asechanzas de lo doméstico, está formada por un único verbo, por lo tanto se trata de una oración simple. En este caso, se ha cansado. Bien, ese fantasma sabio y providencial sería el sujeto. Se ha cansado, decimos que es el verbo, es otro verbo pronominal, ¿vale? Cansarse es el verbo. El no es la marca de negación, es un modificador de negación, es un adverbio. Y nunca de velar por mí y de advertirme contra las asechanzas de lo doméstico sería un doble complemento de régimen. Por un lado tenemos, nunca el adverbio que funciona de complemento circunstancial de negación. De velar por mí, el grupo preposicional complemento de régimen, cansarse de velar por mí, y tiene otro complemento circunstancial, complemento de régimen, ya que están unidos los dos complementos de régimen por la conjunción y. Cansarse de velar por mí, cansarse de advertirme contra las asechanzas de lo doméstico. Bien, ese segundo grupo preposicional, que también funciona de complemento de régimen, vemos que es un grupo preposicional bastante complejo, vamos a analizarlo. Bien, la preposición de funciona de enlace y el resto, si acordaos que siempre todo lo que no es dentro de un grupo preposicional, todo lo que no es enlace, es el término. En este caso, advertirme contra las asechanzas de lo doméstico. Aquí entraríamos en una oración subordinada sustantiva que aún no hemos visto, por lo tanto, os la voy a analizar, pero no habréis sido capaces, supongo, de hacerlo. Bien, advertir es un verbo infinitivo, pero funciona de núcleo del predicado. Ahí hay un error, no hay un sujeto omitido, ¿vale? Sería un sujeto semántico, pero no gramatical, ¿vale? Ya lo veremos en clase. El me es un pronombre que funciona de complemento directo, y advertir siempre advertimos contra o advertimos de algo. Por lo tanto, el grupo preposicional contra las asechanzas de lo doméstico sería el complemento de régimen del verbo advertir. Contra es el enlace y el término las asechanzas de lo doméstico. Dentro de ese término, el artículo las funciona determinante, asechanzas funciona de núcleo y el grupo preposicional de lo doméstico funciona de complemento del nombre. Bien, dentro de ese complemento del nombre, la preposición de funciona de enlace y el grupo nominal lo doméstico funciona de término. En este caso, el artículo es lo porque está sustantivando al adjetivo doméstico. Por lo tanto, aquí doméstico, a pesar de ser un adjetivo, está sustantivado, por lo tanto es el núcleo de un grupo nominal. La oración advertirme contra las asechanzas de lo doméstico es una oración que llamaremos subordinada sustantiva, en este caso en función de término. Lo veremos más adelante. La penúltima oración: me pondré a hacer dibujos sencillos o repasaré mentalmente los sucesos del día. Está formada, aparecen dos verbos, ponerse a hacer y repasar, unidos por la conjunción o. Por lo tanto, es una oración compuesta formada por dos oraciones coordinadas, en este caso disyuntivas. La oración 1, me pondré a hacer dibujos sencillos, vemos como el verbo pondré a hacer es una perífrasis aspectual incoativa de inicio de la acción, ponerse a más infinitivo. El verbo, como hemos dicho, es pronominal, ponerse a, el pronombre va dentro del verbo. El sujeto está omitido, sería la primera persona del singular, y ponerse a hacer dibujos sencillos, ponerse a hacerlos,
Por lo tanto, dibujos sencillos, el grupo nominal complemento directo. La segunda oración, repasaré mentalmente los sucesos del día. El núcleo es repasaré, el núcleo del predicado, y el sujeto está también omitido, la primera persona del singular. Mentalmente me indica el modo como lo repasaré, por lo tanto es un adverbio que funciona de complemento circunstancial de modo, y los sucesos del día es un grupo nominal que funciona de complemento directo, repasar los. Bien, por último, ya sé que no quieres, pero debes hacerlo. Aquí aparece otra oración subordinada sustantiva, ahora la explicaré. Bien, hay en este caso tres verbos: sé, quieres y debes hacer. Pero nosotros el que nos interesa son sé y debes de hacer, que están unidos por el nexo pero. Bien, por lo tanto se trata de una oración compuesta por dos oraciones coordinadas adversativas. Bien, sé es el verbo de la primera oración y tiene un sujeto omitido, que es la primera persona del singular. El adverbio ya es un complemento circunstancial de tiempo, y sé que no quieres es el complemento directo, ya sé esto, ya lo sé, ¿vale? En este caso el complemento directo es una oración subordinada sustantiva. Veremos más adelante. Bien, y por otro lado, debes hacerlo. Vemos que es una perífrasis modal de obligación, deber más infinitivo. El sujeto en este caso sería la segunda persona del singular, y el lo, aunque esté unido al verbo hacer, es un pronombre y está funcionando de complemento directo.